Buenos días. Estamos viendo cómo en Ucrania fue creado un Idi Amin que está sacrificando a decenas de miles de muchachos que nunca pensaron ir a una guerra contra Rusia ni contra nadie, y lo está haciendo solamente para satisfacer los caprichos y los deseos de más dinero de las fábricas norteamericanas de armas, de caprichos políticos de Biden, acompañado por los grandes generales y los oligarcas que tienen mucho para ganar con cada ucraniano que muere. Esto se logra con este pequeño Idi Amin, este repugnante asesino Idi Amin. Empezamos viendo el mapa de la zona de Kherson, donde se está desarrollando, o se estuvo desarrollando, mejor dicho, el famoso contraataque que lo único que sirvió es para matar miles de muchachos ucranianos y que quedaran destruidos físicamente y mentalmente miles de muchachos ucranianos a mano de las fuerzas rusas. Una locura total, y sin cobertura aérea, para colmo, sin cobertura aérea. Eso es mandar a morir a los muchachos. Gracias a este Idi Amin, en las diferentes noticias como la que está acá, tenemos que la contraofensiva de las fuerzas ucranianas en Kherson realmente se convierte en una batalla por Nikolaev. Batalla que tampoco tiene sentido. Ninguna de las batallas en Ucrania en este momento ya tienen sentido, debido a la gran diferencia que hay entre el armamento ruso y el armamento que dispone Ucrania. Por ejemplo, como mínimo 20 veces más armas pesadas tiene Rusia que Ucrania. Ucrania no tiene fuerza aérea, Rusia sí. Ucrania no tiene misiles de precisión en cantidad, Rusia sí, y así todo. Y no tiene ejército preparado para el combate, y Rusia sí. Rusia se estuvo preparando para este pretendido contraataque, para la tribuna de parte de Idi Amin, que por eso fue avanzando en diferentes lugares en Kherson, tomando posiciones antes de que comenzara el movimiento de tropas de Ucrania. Los rusos tomaron el control de Blagodatovka y Blagodatnoe. Eso es para mejorar su posición estratégica en vista del avance de las tropas ucranianas. Además, también podemos ver en este otro mapa el movimiento de las tropas rusas avanzando hacia ese grupo de pequeñas localidades, que es con el mismo motivo de mejorar su posición estratégica. Cuando yo antes creía que era realmente para amenazar a Kryvyi. Bueno, no era, porque ellos ya tenían información de por dónde iba a venir el ataque de Ucrania. Ya vemos videos entre medio de las noticias de los ataques rusos en depósitos de armas y en campos donde están las tropas juntándose para avanzar hacia esas localidades a donde se ubicó el ejército ruso. Vuelvo a decirles, este Idi Amin ucraniano está, ¿cómo podría decir?, llenando la caja fuerte en las guaridas fiscales en función de la cantidad de ucranianos que muere en sus locuras de combatir contra los rusos. Comenzó la contraofensiva ucraniana en el sur. Esto es día 29. Famosa ofensiva, como ya le dije, sin cobertura aérea, sin ablandamiento previo de las posiciones rusas de partes de cañones, o sea, de la artillería pesada, lanzadores de cohetes, nada de eso. Acá en las noticias sale que las Fuerzas Armadas de Ucrania
continúan su ofensiva. Esto estamos hablando del día 30, ya es el segundo día de la ofensiva, y atraen sus reservas a lo largo de toda la línea del Frente Sur, principalmente en el área de Davidov-Brod y Vysokopolie. A pesar de sufrir grandes pérdidas en las estepas, es poco probable que las fuerzas ucranianas den un paso atrás, y después veremos que sí, que fueron obligadas a dar un paso atrás. La sangrienta contraofensiva es vital para el régimen de Idi Amin, que está en Kiev, que tiene que reclamar al menos alguna victoria o algo parecido en el frente de combate para demostrar la eficacia de las armas multimillonarias suministradas por sus socios occidentales, principalmente Estados Unidos. O sea, ¿para qué le puede entrar armas y dinero con el cual va a llenar sus cajas fuertes en las guardias fiscales? Necesita enviar a miles de hombres al frente para que los rusos los maten. Todos estos videos que estamos viendo son realmente de ataques verdaderos ocurridos en la zona de Kerch, como por ejemplo en Starobrevsky, el sector de Starobrevsky. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron contraatacar en dirección en Blagodastory, pero después de perder 2 vehículos de combate de infantería y 10 de transporte de infantería, se vieron obligados a retroceder. Bueno, como vieron, ya acá también tuvieron que retroceder. De vuelta a lo último. Combates en Snigirevsky del día 30. En el sector de Snigirevsky, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron contraatacar en dirección a Blagodarny, pero después de perder 2 vehículos de combate de infantería y 10 vehículos de transporte de infantería, se vieron obligados a retroceder. Todos estos pequeños videitos son ejemplos verdaderos de combates, de bombardeos a tropas en la zona de Kherson. Acciones de asalto en dirección a Potenkino, Oline, día 30 del 8. 2 áreas más de lucha esta noche en Blagodarnoye, Olgino y Vysokopolie. En ambas áreas se están transfiriendo vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y en Olgino y Vysokopolie se están preparando para un bombardeo masivo desde el lado ucraniano. Bajo Olgino y Vysokopolie, las unidades rusas mantienen la línea, pero aún están aisladas, o todavía estaban aisladas para el día 30, por el fuego enemigo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no pudieron avanzar y las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa no pudieron destruir completamente a las tropas enemigas. En este pequeño video vamos a ver cómo actúa un sistema de defensa antiaéreo. En este mapa que hice yo con Google Maps, pude ver la lógica que había antes de que apareciera la información verdadera de cómo podría ser el ataque desde Kryvyi, como se había anunciado. Bueno, había 2 rutas, así que por dónde iban a avanzar, por las 2 rutas, y así tal cual apareció en algunos mapas de especialistas en estrategias de combate. Bueno, no se necesitó mucho. Y bueno, también vimos cómo anticiparon la movida los rusos, que se ubicaron previamente en esos pueblos que luego fueron atacados. Las fuerzas rusas, con ayuda de la aviación, de los drones suicidas, de los misiles de precisión, de la superioridad aérea y de la superioridad de armamento pesado, era digamos previsible de que hicieran retroceder a las tropas ucranianas, que es lo único que le ganan a las tropas rusas es en el número de combatientes que ponen en el campo de batalla, que la mayoría, que una gran cantidad de ellos al final terminan muriendo, porque son pobres muchachos que no tienen preparación de combate,
le dieron un fusil, hicieron disparar 6 o 7 tiritos y anda que te maten los rusos. En este último mapa vimos cómo todo esto sigue siendo durante los días 30 y 31. Vemos como, por ejemplo, que lo que parecía que iba a ser un paseo, según anunciaban el gobierno del enanito, iba a ser un paseo, iban a recuperar Kherson, iba a expulsar a los rusos. Bueno, terminó siendo una retirada generalizada y dejando en el campo más de 1000 muertos, muchachos que no querían ir a la guerra. Todo este armamento que estamos viendo en estos videos es el que usan los rusos, que tienen en cantidad y que los ucranianos tienen, pero en una relación de 1 a 20 y según otros analistas de 1 a 40. O sea, cada cañón pesado que tiene Ucrania, Rusia tiene entre 20 y 40. Cada lanzador múltiple de cohetes que tiene Ucrania, como el Huracán, Rusia tiene entre 20 y 40. También tiene muchas más municiones, porque también tiene el problema de que tiene los lanzadores, pero tiene pocos cohetes. Tiene los cañones, pero tienen pocas balas de cañón. Y tienen para movilizarse, pero tienen poco combustible. Ese es el gran problema del ejército ucraniano hoy, y que no le importa a Zelensky o Idi Amin. Total, no va a ser él ni ninguno de su familia, ni los oligarcas, ni el comando, ni los comandantes en jefe los que van a ir al frente a hacerse matar por los rusos. Este, por ejemplo, es un video que muestra hasta el día 30 todavía cómo fueron los movimientos de las tropas ucranianas y de las tropas rusas, y cómo fueron siendo eliminadas las tropas ucranianas y detenidos los avances que habían iniciado para tomar diferentes tipos de poblados. Esas son las pérdidas que tuvieron en armamento. Ukrainian forces failed to develop an offensive and dislodged the Russians from the village of Alexandrovka. Another offensive was carried out along the Mykolaiv-Kherson road. Ukrainians made a breakthrough up to 10 kilometers, but the Russian armed forces successfully counterattacked and repelled them back. Fierce clashes continue in Pravdino and Soldatska. The Ukrainian counterattack in Volgodatna also failed. The village has recently come under Russian control, and they are still holding their positions there. The main gains of the Ukrainian military were reported in the areas of Andriivka and Davidovgrad. Ukrainian forces still have their strongholds in the village of Andriivka, located on the left bank of the Inglitz River. They established a pontoon bridge in the area and managed to advance to the east in the steppe. The Ukrainians broke through to the village of Shuhoy Stavuk and knocked out the defense in Davidovgrad. Both settlements are in the gray zone. Neither of the warring sides holds control over them. In the north of the Kherson front line, the Ukrainian army tried to break through the Russian defenses in Vysokopolya and Algina, but suffered heavy losses and failed to advance. Fierce clashes continue as the Russian grouping deployed in the area was cut from supply roads by fire from Ukrainian artillery. The Russian Defense Ministry confirmed the Ukrainian counterattack in the Kherson and Mykolaiv regions. According to the Russian military, the attempt to attack in 3 directions failed, and the Ukrainian army suffered heavy losses. On August 29th, Russian forces destroyed 48 tanks, 46 infantry fighting vehicles, 37 other armored combat vehicles, and 8 pickups with heavy machine guns. More than 1,200 Ukrainian servicemen were killed during the day. However, the armed forces of Ukraine continue their offensive and draw the reserves along the entire southern front line, mainly in the area of Davidovgrad and Vysokopole. Despite suffering heavy losses in the steppes, Ukrainian forces are unlikely to step back. The bloody counteroffensive is vital to the Kiev regime, which has to claim at least some victories on the front lines to prove the effectiveness of the multi-billion-dollar weapons supplied by its Western partners. Cerca de Mykolaiv, durante los ataques fallidos de las fuerzas ucranianas, sufrieron pérdidas significativas y fueron rechazadas por las tropas rusas ubicadas en esas localidades de Mykolaiv. Las tropas ucranianas en el día 31
intentaron nuevamente otra ofensiva, pero sin tener éxito. Al oeste de Snigerevka, las unidades ucranianas, una vez más, no lograron avanzar hacia Blagodarnoye. El ejército ucraniano logró tomar el control de un pequeño pueblo llamado Ternovye Podi, al noroeste de Kherson, y fueron avanzando hasta Lyubomirovka, pero aún no han podido capturarlo. Al oeste de Kherson, las fuerzas rusas empujaron al enemigo hacia la línea Blagodarnoye-Pravdino. En la costa del Mar Negro, las fuerzas ucranianas intentaron, a su vez, atacar nuevamente Alexandrivka desde el norte, desde sus posiciones en Tabriskoye, así como desde el oeste a lo largo de la presa que cruza el lago Solonets, pero volvieron a fracasar. El intento de contraataque le costó a Kiev 1.700 militares, según dice el Ministerio de Defensa ruso. Las tropas de Ucrania, en el curso de los intentos de reanudar la ofensiva en Nikolaev, Kryvyi Rog, hacia las direcciones ya mostradas en los mapas, perdieron 1.700 hombres. En solo 2 días. Durante 2 días de ataques fallidos contra localidades en Nikolaev y Kryvyi Rog, las tropas ucranianas perdieron 4 aviones de combate, de los cuales 2 eran Su-25, un Su-24 y un MiG-29. 3 helicópteros Mi-8 fueron derribados. Las tropas rusas destruyeron además 63 tanques, 59 vehículos de combate de infantería, 48 vehículos blindados de combate, 14 camionetas con ametralladoras pesadas, además de los 1.700 militares ucranianos. Sí se le podía llamar militares. También precisaron que un batallón de la Brigada de Infantería Motorizada 57 de las tropas de Ucrania fue derrotada en el área del asentamiento de Drystavok y se está completando la destrucción de los soldados que todavía están combatiendo, o en todo caso huyendo. Para liberar las unidades de tropas ucranianas, 12 tanques fueron entregados a Kiev por Polonia, fueron llevados a través del río Ingulets. Parte de los tanques fueron destruidos por la poderosa potencia de fuego de los cañones y los lanzacohetes múltiples rusos. Varios tanques explotaron en un campo de minas durante una retirada desordenada. Solo 5 tanques pudieron penetrar profundamente en el territorio controlado por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y bueno, no se explica acá qué pasó con esos únicos 5 tanques contra toda una brigada completa. Durante los ataques fallidos a los asentamientos de Arkhangelskoye, Olgino y Ternovye Podi, el enemigo sufrió pérdidas significativas y fue rechazado por las tropas rusas, con las pérdidas 1.700 soldaditos. Día 31. Las fuerzas rusas tomaron las iniciativas en las líneas del frente de Kherson, obviamente luego de los sucesivos fracasos en la ofensiva de las tropas ucranianas. Según residentes locales, los enfrentamientos en Ternovka, las fuerzas rusas lograron avanzar desde Blagodatovka y atravesar las defensas ucranianas en la margen derecha del río Ingulets. Si tienen éxito, toda la agrupación de las fuerzas ucranianas será bloqueada. No se informaron cambios en las otras líneas del frente en las regiones sur de Ucrania. El ejército ruso espera otro intento de contraataque ucraniano en el área de Snigerevka. Del lado de Nikolaev, las fuerzas ucranianas han transferido 25 unidades de equipo a Pervomaysk para atacar Blagodarnoye y Snigerevka. Entre tanto, el ejército ruso destruyó el depósito de munición ucraniano en Partizanskoye, desde donde las fuerzas ucranianas intentan avanzar hacia Snigerevka. Y bueno, con un depósito menos de municiones se le va a hacer más difícil todo. Y el gobierno ucraniano, una vez más, como no puede frenar a las tropas rusas y mucho menos
avanzar para recuperar territorio, se dedican a bombardear a los civiles, a las localidades que cayeron bajo control ruso y que a su vez la mayoría son prorrusos. Ellos lo único que hacen, en vez de usar sus cañones, sus lanzacohetes para bombardear a las tropas rusas para tratar de vencerlas, es bombardear a los civiles. Gran táctica de Idi Amin. A un día 31, en el área de Davydobrod, las fuerzas ucranianas lanzaron varios ataques, pero hasta ahora sin éxito. Varios barcos de desembarco y tanques que los apoyaban fueron destruidos. En la línea de frente del norte, la situación se mantuvo sin cambios. El 31 de agosto, los primeros informes afirmaron el control ucraniano de la aldea de Arkhangelskoye, pero según los informes no pudieron mantener sus posiciones. La batalla por la ciudad continuó. Las unidades rusas continuaron defendiendo sus posiciones en Olgino y Vysokopolie. Sin embargo, más tarde, el mismo día, tuvieron cierto éxito donde tomaron el control de 5 asentamientos, entre ellos Lyubomirovka, Ternopil, Andrivka, Lozove, Sukhoi y Stakov. Durante el tercer día de sus operaciones de contraofensiva a gran escala, el ejército ucraniano intentó impulsar a la defensa rusa, o sea, expulsar a la defensa rusa en 3 áreas a la vez. Formación de que tuvieron ganancias temporales en el área de Andrivka, las fuerzas ucranianas reforzaron sus posiciones cerca de la aldea de Sukhoi, Stavok, y lograron avanzar hacia las afueras del suroeste de la aldea Brukilskoye, ubicada a varios kilómetros al noreste. Intentaron rodear la agrupación rusa desde el este y tomar el control de la carretera Davydobrod. Por la noche, las unidades rusas lograron repeler enemigos y asegurar Davydobrod, Bruskinskoye, Novaya Kakhovka y todo el corredor de Andrivka quedó bajo el control total del fuego de las tropas rusas. Las batallas por Sukhoi, Stavok y Kostroma continuaron durante el día y la noche. While the Ukrainian forces continue attempts to develop an day, fierce fighting continues in the Krivoy Rog direction. Ukrainian units are trying to storm Russian positions in Olgino and Vysokopolie. The Russian grouping was blockaded by enemy fire, but the Ukrainian units could not continue advancing due to the active work of Russian artillery and aviation. In the area of Andrivka, Ukrainian forces are amassing a large number of personnel and equipment near Lozove and Sukhoi Stavok. The villages previously came under Ukrainian control. To the west of Snigorivka, Ukrainian units once again failed to counterattack in Blagodatnoe. It is stated that Ukrainian military managed to take control of the small village of Ternovie Podi to the northwest of Kherson. They have advanced to Lyubomirovka, but are yet to capture it. To the west of Kherson, Russian forces pushed the enemy back to the Blagodatnoye-Pravdino line. On the Black Sea coast, Ukrainian forces once again tried to attack Alexandrovka from the north from their positions in Tavriskoye, as well as from the west along the dam across Lake Solonets, but failed. Ukraine suspended attempts to break through the Russian defenses almost along the entire front line in the south of the country. The pause is likely due to large losses, which are disproportionate to modest achievements on the battlefields. Currently, the Ukrainian command is pulling together additional forces to carry out another offensive attempt to expand the control zone, primarily near the villages of Kostromka and Vysokopolie. On the morning of Almost all front lines in eastern and southern Ukraine are marked by heavy positional battles. Neither of the warring sides can confirm new gains on the battlefield. Ukraine battles for Vysokopolie and Algina continue. On the morning of September 4th, the Russian airborne forces were forced to leave their positions in Vysokopolie to avoid encirclement. In the afternoon, Russian troops launched a counteroffensive and, according to preliminary information, managed to take back the abandoned positions.
Fierce fighting continues on the Andriivka battlefield. After the Ukrainian pontoon crossings of the Ingulyatus River were damaged, the Ukrainian forces are suffering a lack in heavy equipment in the area. Only separate groups of the AFU infantry are being transported to the left bank of the Ingulyatus. Bloody positional battles continue. The Russian aerospace forces, rocket troops, and artillery continue shelling the enemy positions in the Tirnovka, Lozov, Kostromka region. According to the Ministry of Defense of Russia, Ukrainian attempts to gain a foothold in certain areas in the Mykolaiv-Kryvyi Rog directions have been unsuccessful. Just on September 3rd, the AFU lost 150 servicemen, 11 tanks, and 17 infantry fighting vehicles. In the area of Romanovka, in the Mykolaiv region, the Russian aerospace forces shot down another Ukrainian Su-25. Si este video les gustó, por favor suscríbanse, denle like y toquen la campanita para que le avise cuando subo otro video. Bueno, buenos días, gracias.